Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de Vamos, Somos Chilenos del día jueves 11 de septiembre de 2025, a 52 años del inicio del gobierno militar y la caída del gobierno de Salvador Allende. Reinaldo Reinique, que les habla, junto a Marisol Ortiz y Chantal Robert de la Magotier, le dan la más cordial bienvenida y aprovechamos de saludar también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible la difusión de este programa. Hola Marisol, hola Chantal. Hola Chantal, qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Me había desaparecido, pero ahora volví. Así es, qué rico estar de nuevo con ustedes. Lamentablemente fue cortita tu salida, Marisol, pero rico verte nuevamente y verte con ánimo y con ganas y alegre como eres siempre. Sí. Así es, para nuestro Radio Escucha, bueno, la semana pasada dimos las condolencias a Marisol por el fallecimiento de su mamá mientras ella se encontraba de viaje, tuvo que regresar y bueno, es una etapa que a muchos nos toca en la vida tener que despedir a los padres, bueno, y en el caso de Marisol está lejos, pero afortunadamente pudiste llegar y llegar a tiempo. ¿Sí? Bueno, como siempre, vamos a hacer una rápida lectura de los principales titulares que nos han llamado la atención en lo internacional. En Nepal, la caída del régimen comunista por corrupción y pero llama la atención que fue a raíz de la censura de las redes sociales, cómo los jóvenes, la generación Z, se rebelaron y en menos de 24 horas hicieron caer al gobierno. Hubo una manifestación masiva que partió pacífica, pero posteriormente quemaron el Palacio de Gobierno, los tribunales de justicia eh, y el legislativo también. Hay del orden de cuarenta y tantos muertos, y yo creo que esa es una noticia que todavía está en desarrollo. Hubo ataques a casas de políticos, de ministros, a un ministro lo desnudaron, lo tiraron al río. La verdad que eh, hay que poner foco ahí. Y en Estados Unidos, el asesinato de un joven activista republicano, pro-Trump, Mark Rick, que fue baleado mientras daba una charla en la Universidad de Utah Valley. Eh, Llama la atención eso también frente a otros ataques que han habido en Estados Unidos. Y en Argentina, bueno, la derrota del presidente Milei, derrotado en las legislativas del gobierno de Buenos Aires, probablemente afectado por las denuncias de corrupción en que estaría involucrada también su hermana. Y en Francia, bueno, la crisis política sigue golpeando, está muy complicado Francia en materia económica, también en el tema de pensiones, y cayó con eso el primer ministro Bayrón y asumió Le Cornu, el ex, hasta ayer, anteayer, ministro de Defensa. Y en lo nacional, bueno, la noticia, el IPOM del Banco Central, el informe de política monetaria, en que claramente señala que las reformas laborales afectaron gravemente e impactaron gravemente el empleo. Las cifras de empleo son bastante desoladoras. También el Senado aprobó el voto obligatorio con una multa rebajada y también otras reformas constitucionales que tienen que pasar a la Cámara. Eh, Ha llamado la atención también el constante llamado al chantaje, en que solo la paz y el orden público se lograrían con gobiernos de izquierda. Creo que este está siendo un lema en la práctica desde el gobierno para apoyar a su candidata Janet Jara. Y también llama la atención y es repulsivo incluso el homenaje al frentista Mauricio Hernández Norambuena, ¿cierto? Asesino del senador Guzmán, también del secuestro de Christian Edwards y en Brasil también del secuestro de un famoso publicista y torturas. Fue condenado en Brasil y fue repatriado a Chile donde cumple su condena. Esto hecho con fondos públicos en un recinto público, sin duda que es algo que debemos denunciar. Y bueno, y la Sin duda. renuncia de don Francisco Vidal, presidente de Televisión Nacional, en que todas las culpas se las echa a José Antonio Cast, pero la verdad que la situación financiera de Televisión Nacional es absolutamente desastrosa y yo creo que él buscó una oportunidad para arrancar de su situación en que no estaba logrando salvar Televisión Nacional de la quiebra. La ley de eutanasia avanza en el Senado y bueno, el debate presidencial no lo vamos a tocar porque yo creo que va a haber demasiado análisis. Queremos hablar un poquito
del 11 de septiembre, cómo lo vivimos nosotros y qué es lo que está ocurriendo hoy día y la mirada de futuro, cómo podemos dar vuelta a la página de la historia para construir un país más justo, más unido, en que seamos libres, seguros, ¿no es cierto?, con progreso para todas las familias, etcétera. Y bueno, Marisol, partimos contigo. ¿Cómo viviste el 11 de septiembre y cómo ha sido tu recorrido de vida a través de todos estos años, tú siendo hija de un militar? Mira, primero me gustaría hacer solamente un pequeño detalle en el tema de este homenaje que le hacen a este extremista y asesino, que se hace en un recinto cultural. Eso para mí es algo que no está dentro de los parámetros que debiéramos nosotros manejar. No puede hacerse un homenaje a una persona de esa naturaleza en un recinto cultural que además es público. Pueden hacer el homenaje en la casa de cualquier persona si es que son amigos, pero en un recinto cultural en donde ahí se manifiesta la cultura, el arte, la música, que es algo, un centro cultural, me parece que es realmente una aberración y habla muy mal de las autoridades que están relacionadas al tema del Ministerio de Cultura, entre otras cosas. Eso es lo primero que te quería decir, porque realmente como a mí me gusta, yo estoy vinculada al tema cultural, me parece que es una falta de respeto con respecto a todo lo que nosotros como chilenos encontramos en cultura. La cultura podemos mirarla de diferentes maneras. Uno puede tener exposiciones políticas, lo que fuera, pero tú no puedes hacer un homenaje en un recinto cultural de esa naturaleza. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, con respecto a tu pregunta, el año 1973, yo vivía en Concepción. Concepción, como ustedes saben, es un lugar donde la izquierda siempre ha tenido mucha prerrogativa. Yo recuerdo, yo era chica, ¿ya? Y recuerdo las manifestaciones, recuerdo que en el colegio que yo estaba, que era un colegio de monjas, los profesores, dependiendo de qué profesor de qué línea era, nos mandaban a marchar como tarea y teníamos que después hacer una composición acerca de la marcha. Ahí en esas marchas, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, yo miraba, veía gente con linchacos, veía mucha juventud exacerbada, ya entre un juego y entre una forma, digamos, de expresión violenta que se dio mucho en esa época. Me recuerdo haberlo visto, por eso puedo decir al respecto. Ahora, como yo era chica, marchábamos, no sé, 5 cuadras para escribir la composición y de ahí nos salíamos de la marcha y nos íbamos con mis amigas a tomarnos un helado a alguna parte, pero en realidad esa época, estoy hablando previo al 11 de septiembre, era una época bastante difícil, bastante, con mucho, mucho enredo en las calles. No era fácil, no era una cosa tranquila. Y recuerdo que el 11 de septiembre, en la mañana, no fui al colegio. Me acuerdo que pasé de largo, yo me tenía que despertar, pero yo era re buena para dormir y no me despertaron, y cuando me desperté, era una hora en que yo debería haber estado en el colegio, y yo le pregunto a mi mamá, mamá, le dije, ¿no vamos a ir al colegio? Y ella me dice, hoy día no van a ir al colegio, y no me dijo nada más. Pasó el día haciendo las cosas cotidianas de la casa, yo ayudaba, hacía mi cama, pasaba la escoba, qué sé yo, y, eh, y en la tarde-noche mi mamá me dice de que mi papá está de guardia, por lo tanto vamos a estar nosotros en el departamento. En un departamento nosotros vivíamos en un recinto militar, en la tercera división de ejército, en que funcionaba, era un edificio de 4 pisos, en que funcionaba primero y segundo piso con oficinas, y tercero y cuarto con departamentos para los militares que trabajaban en esa división. Y a eso de las, no sé, en la noche yo estaba acostada, estaba durmiendo,
de repente siento que se rompe un vidrio, como que se rompe un vidrio, caen los pedazos de vidrio y yo me despierto y siento a mi hermano que dice mamá, y era porque la bala había pasado por el ventanal de su pieza. Ellos los dos dormían juntos. Y mi mamá grita y dice al hall de distribución, que era el hall de distribución donde se entraba hacia las piezas. Y salgo yo corriendo, mientras también sentía que mi ventanal se rompía, se empezó a sentir que se rompían, y yo decía, pero ¿qué está pasando? Entonces mi mamá nos dice, nos están disparando. Y a mi hermano, a mis dos hermanos menores, los puso adentro de un baúl de fierro que había en el hall de distribución, que lo tenía ahí puesto con cosas adentro, sacó las cosas rápidamente, metió a mis dos hermanos ahí, yo no cabía, entonces me dijo, quédate acá. Y ella gateando empezó a poner los colchones que eran de lana contra las ventanales, porque las balas quedaban pegadas, no pasaban. Y así estuvimos 2 días en que nos disparaban. Nos disparaban del edificio más alto de Concepción en ese momento, que era el Deportes Concepción. Nos disparaban desde los tribunales de justicia que está enfrente. Nos disparaban de la panadería Puyol, que estaba en la otra esquina. Entonces yo era chica, entonces yo me acuerdo que le decía a mamá, pero ¿por qué nos están disparando? Entonces mi mamá decía, estamos en una guerra. Mm. Entonces, Qué dramáticos testimonios, ¿ah? Bueno, tú tienes José, Chantal era muy pequeñita, así que no debe tener recuerdo de cómo se vivió, pero seguramente tus papás te comentaban también, Chantal. Oye, Marisol, y bueno, eso felizmente no tuvo consecuencias para usted, aparte del susto, digamos, y la familia. Me imagino que tu papá por varios días no lo vieron. no, no lo vimos. Después llegaron dos militares oficiales que se parapetaron en cada uno de unas ventanitas chicas que habían del baño para responder el fuego. eh, pero fue una situación en que realmente yo lo que más valoré en ese minuto fue que mi mamá jamás tuvo miedo, nunca nos transmitió temor, ni no la vi llorar. Era una persona que estaba como, entre comillas, preparada casi para la guerra, por decirlo de alguna forma, una cosa muy rara, pero aguerrida total. Pero yo también hoy día, con el tiempo que ha pasado, ¿no es cierto? Cuando me dicen, no, si aquí no estaban armados los del otro lado, estaban armados, porque ¿quién nos iba a disparar si no? O sea, era una cosa que era, estaban armados y dispuestos a todo. Yo creo que esa cosa, eh, yo creo que esa cosa es algo que hay que recordar. A la gente se le ha olvidado que en ese momento nosotros estábamos en una situación límite. No era fácil, no era fácil. Entonces, eh, había habido todo un tema, si todos nos recordamos cuando, o sea, yo no, porque, o sea, yo me acuerdo porque me acuerdo de haberlo leído después, pero la verdad de las cosas es que es algo que yo creo que no hay que olvidar. No sé qué opinas tú, Chantal. La verdad es que yo no recuerdo el 11 del 73, septiembre del 73, la verdad tenía 2 años recién. Sin embargo, yo vivo las consecuencias del 11 de septiembre, o sea, para las personas que nos están escuchando y a lo mejor no me conocen, mi papá está preso en Punta Peuco por haber participado en el 11 de septiembre. Lo más probable es que si tu papá estuviera vivo, Marisol, hoy día estaría preso. Entonces, hoy día cuando vemos esta ovación que se le va a hacer a Nora Buena, tú dices, es el mundo al revés. Hoy día estaba leyendo un poco una información que salió en Exante. Está pidiendo el indulto presidencial Jadwe a Boric, por ejemplo. Tú sabes que hoy día los presos tienen un máximo de
10 personas por visita. Bueno, resulta que al señor Norambuena, la Corte Suprema, le levantó ese requisito. Él hoy día tiene las visitas que él quiera. No cumple con el máximo de 10 visitas como el resto. Hoy día el señor Norambuena tiene, como está enfermo con cáncer, él tiene visitas médicos de 3 especialistas semanalmente que lo atienden en la enfermería y por lo tanto mientras él está con su especialista en casa, nadie más puede utilizar la enfermería del recinto penal. ¿Y qué pasa con el resto de los presos que están metidos? Porque hablemos de casos importantes. O sea, hoy día mi papá está preso por matar a gente a la que no vio, con la cual no estuvo, y está demostrado que él no vio a esas personas ni estuvo, pero sí está demostrado que Norambuena fue quien asesinó a Jaime Guzmán. Entonces, hoy día no puede existir esa diferencia. Entonces, ¿por qué la historia nos recuerda distinto? ¿Por qué hoy día la historia recuerda a mi papá como un asesino cuando sobre los pilotos de helicóptero, que no, insisto, no vio a ninguna de las personas por la cual hoy día está acusado de homicidio, y hoy día tiene cadena perpetua, incluso por un caso en la cual él estuvo en el extranjero, pero basta con haber pertenecido al régimen para ser culpable. Y esta persona que sí disparó, que sí asesinó al senador Jaime Guzmán, tiene todos estos beneficios y además le estamos haciendo una ovación y está escribiendo un libro y hoy día ha presentado como el último de los grandes guerreros. Entonces, no puede ser esa diferencia. Entonces, porque hay una justicia distinta. ¿Por qué mi papá es juzgado por el sistema penal antiguo y esta persona por el sistema nuevo? Porque mi papá tiene un máximo de 10 visitas, donde no cabemos toda la familia, porque si incluimos los nietos somos 11, por lo tanto siempre hay parte de la familia que tiene que quedar afuera, pero esta persona puede tener las visitas que quiera, que se le ocurra. Porque mi papá que está enfermo con un cáncer terminal, si no hay una ambulancia que lo lleve, tiene que estar ahí desmayado en la enfermería, como le ha pasado más de alguna vez. Se han muerto gente en, con esposa esperando que los lleven a una hora al doctor y han fallecido de peritonitis, porque nadie los ve, porque nadie es capaz de ver el sufrimiento, y en cambio esta persona, vienen 3 especialistas a la cárcel a verlo. Entonces, no puede ser, no puede ser, somos todos iguales o no somos todos iguales. La Oye, estamos, Constitución de Chile dice somos todos iguales y nos rige la misma ley, y eso hoy día no se está cumpliendo. Y ese es el 11 de septiembre que yo veo, oye, de esta diferencia. dramáticas palabras y de lo que ocurre, digamos, que tú lo estás viviendo en carne propia. Bueno, yo recuerdo mi 11 de septiembre, yo era una persona ya cadete de 16 años, estaba en segundo año de la escuela naval, pero previo a eso, el año 70 yo estudiaba en el liceo de Antofagasta, en el liceo de hombres número uno. Eh, el presidente del centro de alumnos era Alejandro Guillés, con una oratoria muy elocuente, muy grata, muy interesante escucharlo. Y realmente habían dos bandos en el liceo, habían tomas continuas de un sector político contra el otro sector político. Estaban los hermanos Márquez, que pasaron de ser un grupo de rock a ser actores de música andina, que después ellos se autoexiliaron y hoy día tienen una fama importante en el mundo musical de la izquierda. Bueno, en ese desorden tremendo, de tomas, paros, etcétera, agresiones, marchas, uno veía cómo grupos de amigos se dividían. Bueno, dentro de ese desorden yo creo que eso fue uno de los factores que me motivó a, a postular a la escuela naval finalmente. Yo quería entrar a la escuela militar porque dentro de mis primos, tíos, tenía varios militares y eso me llamaba la atención, pero era tal el desastre que había afuera que la escuela militar, la escuela de aviación cerraron el primer año de la escuela. eh, Porque imagínense alimentar en ese periodo a contingentes de 1000 personas aproximadamente era dificilísimo. Nuestros padres, para poder tener que comer, tenían que recurrir algunos a las tarjetas JAP o sencillamente al mercado negro o tener algún amigo en la izquierda que a veces se compadecía y podía entregarle alimentos.
Yo recuerdo que en mi primera visita a la Escuela Naval, el año de vacación de invierno, el año 72, llegué pololeada con una niña y me invitaron a comer, pero para eso había que hacer la cola el día anterior, toda una noche, para poder comprar un par de pollos. O sea, a eso es lo que se accede. Entonces uno ve cómo la izquierda en el mundo, por donde ha ido pasando, con un discurso muy cautivante, sobre todo para los jóvenes, eh, es un desastre económico tremendo para las familias. Eh, Posteriormente vivimos en la escuela naval. Yo recuerdo la noche del 11 de septiembre, yo tomaba guardia con un cadete de cuarto año, yo estaba en segundo, el año 73, y vimos, era en lo que es el casino de la escuela naval, no existía el casino, era la punta que está justo encima de Caleta Portales, y vimos regresar los buques la escuadra oscurecidos. Y cuando tipo 6 de la mañana iban bajando algunos pescadores a la caleta, ya un grupo, una patrulla de ejército los hizo devolverse. Y cuando volvimos cerca de las 7:30 para ducharnos, tomar desayuno, habíamos sido relevados, empezamos a ver, ya había movimiento en la escuela, ya se había de alguna manera activado todo un dispositivo, y veíamos cómo estaban llegando algunos detenidos al Parque Alejo Barrio. También en la escuela fuimos atacados a balazo. Hubo un día 14, me acuerdo, que nos dispararon muchísimo en la escuela. Y bueno, y se vivió toda una etapa muy distinta, con un año académico bastante irregular. Eh, Habían asesinado hacia, eso había sido el año anterior, al edecán naval, y ya ahí había una mirada desde la Armada muy, muy crítica del gobierno, con un comandante en jefe muy inteligente, el almirante Montero, pero que estaba enfermo, a lo mejor muy presionado por la situación política, y que no tomó las medidas que debían haberse tomado. Y afortunadamente estaba el almirante Merino, la segunda antigüedad, que él, cuando vio que ya esta situación era desesperada, cuando vio que estaba la Armada infiltrada, etcétera, tenía claro lo que venía, que era una dictadura comunista como Cuba, y bueno, y actuó rápidamente, llevó la iniciativa, y finalmente logró convocar a las demás instituciones y restablecer el poder, que por lo demás, el poder legítimo, en el sentido de que la, la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, la Corte Suprema había manifestado en lo que había caído el incumplimiento institucional del gobierno de Allende. Y después vino un largo proceso de recuperación económica, de reorganización del país. O sea, todos los buenos 30 años de la concertación fueron precisamente porque se sentaron las bases de un Estado moderno, un Estado pujante. ¿Hubo violación a los derechos humanos? Sí, hubo violación a los derechos humanos, pero para los dos lados, para los dos lados. O sea, la toma del fondo en Valdivia, la violación por múltiples terroristas de la señora Machel, y el suicidio posterior de ella ante ese drama, eh, y los fondos tomados, las fábricas tomadas, eh, fue tremendo. Entonces eso como que no se recuerda. Existen los museos de la memoria que muestran solo algunas víctimas, ¿no es cierto? Todos blancas palomas, eh, pero eso es lo que se dio. Y el tema es cómo avanzamos, cómo miramos el futuro para poder construir un país pujante, libre, como lo fuimos en algún minuto, que fuimos el faro de- de Latinoamérica. Eh, Ahí vemos cómo, y tú escribiste un libro, Marisol, respecto de cómo el 19, el año 2019, el 18 de octubre, casi lo que pasó en Nepal estuvo a punto de ocurrir aquí, pero desde el otro lado de la vereda, digamos, cuando la moneda estuvo a punto de ser tomada, probablemente quemada, incendiada. O sea, estuvimos a minutos de que los carabineros, la fuerza policial que defendió la moneda y pudo contener, si no, este sería otro país, absolutamente. Así que en realidad es dramático recordar todo lo que pasó, todo lo que sucedió, pero creo que es bueno recordarlo. Hay que mirar la historia hacia atrás. Probablemente nos vamos a morir todos nosotros, toda esta generación vamos a pasar, para que se mire de otra manera. Eh, pero mientras esté la izquierda en el poder, indudablemente que van a pasar casos como estos homenajes a Hernández Norambuena y tantas otras personas, y ver los casos de corrupción. Ese tema se tiene que develar, la gente tiene que entenderlo. Vemos cómo la izquierda se tomó la educación, los medios de comunicación, el sistema judicial, y tienen un poder tremendo. Nosotros tenemos que ganar la batalla cultural
precisamente para poder derrotar por la vía democrática a la izquierda y poder desarrollarnos verdaderamente con libertad. Eso es lo que les quería plantear. Oye, Marisol, bueno, y tú, plantea un poquito cuando tú escribiste tu libro, a raíz de lo del año 2019, ¿qué analogía ves o qué es lo que ocurre respecto al año 73 y lo que tú has visto y leído, estudiado? Mira, una cosa que me gustaría como recordar es que hasta el año 70 nuestro país era un país pobre, bastante rural, agrícola, y era un país que su clase media era bastante más educada que la clase media de hoy día incluso, tenía mejores valores, tenía mejores principios, tenía más respeto. Yo recuerdo en la familia, en nuestra familia siempre hubo de todo. Había gente que pensaba de diferentes lugares, de diferentes formas. Había gente más de izquierda, más de derecha, más del medio, del centro. Y todos conversaban sin ningún problema. Todos tenían sus ideas, sus cosas, pero no era una guerra, no era una cosa que el otro estaba equivocado. Había, había cierta armonía en los acordes, por decirlo así. Y yo recuerdo que después del 70 comienza toda una virulencia en contra del otro. Las familias se separaron, los que eran de la izquierda, los que eran de derecha, los que eran del centro, empezaron las situaciones, acuérdate de los diarios de la época, que además eran diarios, estamos hablando por ejemplo del Clarín, del Tribuna, que eran diarios que tenían una falta de respeto en sus líneas editoriales de una forma increíble que hasta digamos, las portadas de los diarios tenían hasta garabatos. Entonces se perdió toda esta cosa como caballerosa, por decirlo así, y yo siento que eso fue lo que pasó el 18 de octubre del 2019. Se perdió la tranquilidad, se perdió la armonía, se perdió eh, la, el respeto, se perdió la tolerancia. Y no estoy hablando de la gente que con justa razón alegaba contra las jubilaciones o que querían mejor salud o qué sé yo, porque habían cosas que arreglar, pero se perdió toda esa otra parte. Nosotros vivimos 30 años aproximadamente en cierta armonía porque el gobierno militar, y aunque les duela lo que les duela, fue el que dejó entre comillas, el auto lleno de benzina, con todo funcionando. El gobierno militar, yo siempre hago esta analogía, el gobierno militar recibió un auto sin benzina, con los neumáticos gastados, no tenía los asientos rotos, tenía la batería hecha pebre, y lo amononaron, lo dejaron funcionando. Y cuando recibió este auto, la democracia, anduvo en el auto súper bien, y le hicieron re pocos cambios, porque el auto funcionaba. Lo que hicieron, todos los cambios que hicieron posteriormente, en todo lo que era las AFP, en todas las cosas, son todos cambios que no fueron para nada en beneficio del pueblo, de la gente. No fueron nunca así. Entonces, cuando tú te das cuenta, y en el libro está puesto, digamos, cuando te das cuenta que empiezan, ellos, digamos, anduvieron en este auto, no le echaron jamás benzina, no se preocuparon de inflar los neumáticos, ninguna cosa, y claro, cuando llegó el último periodo, el auto ya estaba desgastado, necesitaba la benzina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede con eso? Sucede que aparece una señora Bachelet en el gobierno haciendo cambios, haciendo reformas procesales, la reforma penal y la Edu- reforma, todas las reformas educacional y la educacional. educacionales, que nos ha traído puros problemas. Pero eso lo hizo porque no se dio cuenta. No, todo esto está pensado. Y eso es lo que a mí me llama la atención de la oposición, por decirlo así. Estos políticos que tenemos, esta gente que se supone que vela por el bienestar del país completo, ¿cómo no
tuvieron la, la visión de darse cuenta. O se quedaron en las winchas, no tengo idea, pero la cuestión es que a mí me sorprende que gente no esté preparada desde el punto de vista incluso histórico para saber cómo funcionan. Yo vengo llegando en este viaje que hice de países que fueron comunistas, porque estaban bajo la órbita soviética, y allá el comunismo es la lepra. Sí. O sea, Oye, ellos pero Marisol, pero vamos, nos interesa mucho, y seguramente nuestro radio escucha, que nos cuentes tu experiencia, lo que viste en esos países que estuvieron en la órbita soviética, Bulgaria, Rumanía, Albania, Macedonia, Kosovo también, entiendo que anduviste. Entonces, es interesante ver cómo ellos miran la izquierda que la sufrieron, pero vamos a ir a un corte musical y te vamos a hacer la posibilidad que elijas una canción para volver en pocos minutos más. Así que no nos dejen y vamos a pedirle a Marisol que nos elija una canción. Yo creo que el 11 de septiembre se merece una canción que fue en ese momento se cantó en todo Chile, Libre, de Nino Bravo. Muy buena canción, Marisol. Vamos con Nino Bravo, Líbrete. Oye, esta canción es preciosa y la escribió pensando justamente en la caída del muro de Berlín en su época, Nino Bravo. No sé si recuerdan hace un par de años que hubo una polémica porque los cadetes de la escuela naval cantaron esa canción y todos salieron con que era en contra del gobierno de Pinochet y un montón de cuestiones, pero eso es lo que siempre busca la izquierda, así como eh, todo, ponerlo al revés, tangiversar todo lo que sucede, y después ya nunca más los cabros cantaron esa canción para no volver a tener problemas. Pero bueno, cambiando de tema, oye, queremos saber, cuéntanos un poco sobre este viaje y cómo se ve el comunismo desde esos países que fueron el centro del comunismo soviético, sobre todo. Bueno, mira, en este viaje en particular estuve en Bulgaria, Macedonia del Norte, Kosovo y Albania. Todos países que fueron comunistas en su momento, con regímenes que iban totalitarios. Hoy día, esos países que han sido países bastante pobres de los Balcanes han hecho del comunismo un turismo. Hoy día te llevan por la Albania comunista, te llevan por la Macedonia comunista, te muestran los museos, las cámaras de tortura de la época, cómo vivían los jerarcas, cómo ellos, porque acá esta cosa es muy divertida, porque en el fondo el comunismo se supone que es el pueblo lo importante, el pueblo en el comunismo que yo vi, que yo estuve en los museos y en todas estas cosas, el pueblo es lo menos importante. O sea, el pueblo es el medio por el cual ellos logran tener un bienestar económico, pero increíble. Cierran barrios completos para vivir los jerarcas comunistas de la época, ¿ya? Mientras el pueblo cree cosas, porque el pueblo quiere creer, quiere pensar que están haciendo algo por ellos. Pasaban hambre, tenían libretas de razonamiento, no tenían nada propio, solamente aquellos que eran privilegiados porque tenían algo que ver con el partido o con alguna élite, algún miembro de alguna élite. Hoy día, cuando yo hablaba que acá había una candidata comunista, no lo podían creer. O sea, y me decían, pero qué pena más grande, pobres, pobres de ustedes. O sea, no podían creer que todavía hubiese un país que quisiera vivir ese tipo de régimen. Eh, yo les contaba a la gente cuando me preguntaban de dónde era y hablábamos y todo, y me preguntaban porque muchos, me da risa porque yo decía de Chile y todos quedan, pucha, tan re lejos que está acá, muchos me decían, ah, Zamorano, Zamorano, por el fútbol, y otros me decían, Pinochet, Pinochet, así como contentos, o sea, ustedes hicieron lo que nosotros no pudimos hacer. Y resulta de que yo le decía, sí, pero ahora ya no estamos igual. Ahora tenemos una candidata comunista a ser a posible presidente del país y se quedaban helados.
y lo único que me quedaban mirando con cara de pena y me decían, pobre, qué pena más grande. No saben no saben, no conocen, no han vivido esto. Entonces, después de visitar, como les dije, museos, los hangares, los, eh, los búnkers, en donde, estos tipos hacían una serie de cosas, yo digo, en realidad, que saben hacer las cosas bien. Ellos saben cómo manejarse, tienen la destreza, tienen la colaboración, tienen el modus operandi. Y esto no es de ahora, es de siempre, es de muchos años. Esta gente no quiere saber del comunismo, lo ocupan como una cosa turística, los llevan a la gente a los diferentes lugares, pero tú les hablas del comunismo como tal y salen pero despavoridos porque lo vivieron. Vivieron lo que significaba estar con los micrófonos puestos en la casa, en cualquier parte, para saber qué es lo que había, qué es lo que estabas haciendo, lo que hablabas, lo que no hablabas, si hablabas algo en contra del régimen, aparecía la KGB o el Sigurimi, como se llama en Albania, a agarrarte y no te veían nunca más. Las atrocidades de la violación de los derechos humanos de la época. O sea, yo digo, ¿con qué cara dicen cosas acá cuando ellos han hecho tanto daño en tantos lugares? A mí me sorprende el carerrajismo que tienen de que realmente piensan que acá somos bien poco dados a conocer la historia del comunismo en sí, de los países que han estado en el comunismo. Creo que eso es algo que debiéramos nosotros modificar, partiendo por los líderes que tenemos en la oposición. Oye, Chantal, ¿cómo estás viendo tú el proceso que estamos llevando a cabo con estas 8 candidaturas presidenciales, donde hay varios candidatos de la izquierda, indudablemente la candidata comunista, que ha tratado de desmarcarse de su etiqueta comunista, ¿no es cierto?, para aparecer como socialdemócrata, en que también tiene una buena, en las encuestas no ha salido mal parada, digamos, y probablemente pueda pasar a la segunda vuelta. ¿Cómo tú estás viendo este proceso y qué crees que haría falta para que los partidos de derecha de alguna manera puedan trabajar unidos con mira a derrotar a esta candidata si es que ella pasa a la segunda vuelta? Yo creo que hoy día lamentablemente esta candidata y como fue Boris también, valían la violencia. Ya lo vimos en las marchas, lo vimos en el 2019, lo hemos visto, por ejemplo, este año lo vimos en las marchas de los pescadores. Los diputados comunistas estaban en las marchas y fueron marchas súper violentas que paralizaron el puerto. Mi hijo estudia en el INACAP, partían ahí, se suspendieron las clases del INACAP. Entonces, siempre nos vemos que ellos, todo lo que es violencia, valían la violencia. Y la violencia lo vemos un poco también con los funerales narcos. Separan colegios, tienen que cerrar los locales. Entonces, ¿cómo logramos que los candidatos entiendan que la violencia no es el camino? Que todos debemos rechazar la violencia y sobre todo ellos. No podemos salir con poleras matapaco, con poleras, me acuerdo la de Boric, que era de Jaime Guzmán todo ensangrentado, no sé si te acuerdas la polera con la que salió él, o sea, perdón, ese tipo de acciones deben de ser repudiadas y deben ser repudiados por ambos lados. Hoy día yo no he visto ningún Twitter de nuestro presidente Gabriel Boric sobre el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, porque él sale con un montón de Twitter súper explosivos, pero cuando se trata de este tipo de Twitter que afectaron a alguien de la derecha, un asesinato, a un republicano en Estados Unidos, no es esa misma condición. Entonces, no entiendo cuando se valía solo para un lado, cuando se mató a la gente, este camionero en la Araucanía, tampoco hubo un Twitter de parte del presidente. Entonces, pucha, siempre para un lado, no, yo creo que hoy día debemos de rechazar la violencia de todos lados, y eso los candidatos hoy día de la izquierda no lo hacen, ni Marco Enrico Minami, ni Janet Jara, ni Artés.
Entonces yo creo que hoy día o ayer en el debate se habló suficientemente sobre ese tema. Yo creo que hoy día dejan mucho que desear esos candidatos Bueno, y de ahí la está el izquierda, tema de de izquierda violenta. que la gente que va a votar, que va a elegir este 16 de noviembre, tiene que optar entre la libertad o la no libertad. La izquierda se aprovecha de todas las bondades de la democracia y utiliza además las armas de la violencia para transformar finalmente, si se hace el poder de un Estado que, que somete a la gente, somete a la ciudadanía, toma decisiones tan ideológicas que están comprobadamente erradas en materia económica, de educación, de seguridad, etcétera. Eh, Fíjate que he leído harto a Roberto Ampuero y tengo la suerte de conocerlo personalmente y conversar con él. En el libro Detrás del Muro, por ejemplo, uno ve cómo todos los muros que ha construido la izquierda no es para que el capitalismo no entre, sino que es para que no arranque la gente que han tenido presa, como Alemania te tenían preso hasta los 65 años de edad y cuando ya llegabas a esa edad recién tú podías emigrar, además con pensiones miserables. Cuando ellos veían el éxito al otro lado de Berlín, al otro lado de la muralla, los que lograban escapar o pasar, veían las diferencias de vida, de calidad de vida. Cuba no tiene muros, pero es una isla, o sea, la gente no podía arrancar. Y cuando liberaron las cárceles, liberaron a los delincuentes, igual que en Venezuela, ¿no es cierto? Las últimas procesos inmigratorios de venezolanos son la mayoría delincuentes, digamos. Las primeras los primeros grupos venezolanos que llegaron fueron gente extraordinaria, gente que la necesitamos, gente valiosa, profesionales capacitados, etc. Cuando uno ve todo eso, y uno dice, cómo puede haber gente inteligente? ¿Cómo puede haber gente inteligente o medianamente culta que vote comunismo, que vote izquierda? Eh, Realmente es impensable, pero bueno, la estupidez humana es inmensa. Y en el Y libro perdona, de... y con discursos que hablamos de enriquecimiento, que ellos buscan lo mejor para los pobres y todo, y los gallos son tremendamente ricos, o sea, hoy día Maduro es tremendamente rico, y tú decís, oye, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo la gente no se dan cuenta? Mostraban fotos de, de Carol Cariola o de Camila Vallejo, ¿ah? Antes del gobierno y después de ser gobierno. Entonces, puchas, la verdad es que hablan de la boca para afuera. Cuando ellos hablan de igualdad, de mejorar la situación de educación, eh, de mejorar la salud, nada de eso ha sido, nada de eso ha mejorado. Entonces la gente no se da cuenta que están mintiendo, que ellos mejoran sus propios bolsillos solamente. Creo que a la gente le encanta creer en el viejito pascuero y además la izquierda ocupa emociones y sentimientos humanos que dicen relación con la envidia, con el resentimiento, y eso lo ocupa de tal manera que lo llama injusticia, lo llama desigualdad. ¿Te fijas? No, trabaja de una forma distinta, y eso es lo que hay que pensar y lo que hay que ver. Aquí tú mismo dijiste hace un rato atrás, la, la candidata Jara está ahora, no, yo no soy la parte del Partido Comunista, no soy la candidata del Partido Comunista, yo soy la candidata de la socialdemocracia. O sea, yo creo que hay mucha gente, incluso de la centro derecha, que es capaz de creerle, porque parece que fuese así. Nació en cuna de mimbre, ella tiene todo el derecho de tener su Acuérdate que fue casa, su temporera. casa, fue temporera de no se acuerda dónde. Entonces, pero la gente como que le gusta creer. O sea, a mí me llama la atención, yo no, o sea, no es que uno tenga que ser mal pensada todo el tiempo, pero hay ciertos límites en los cuales uno tiene que pensar. Si una persona está en un partido como el comunista y cualquier otro partido, pero principalmente este, que es como casi una secta, una religión, desde los 14 años, ¿cuáles son las posibilidades de que a la edad que tiene Janet Jara, hoy día diga, yo no soy comunista, yo no voy a expropiar nada? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si ella tiene ya la impronta hecha. Yo digo, ¿por qué la gente no lee? Por ejemplo, una cosa,
pero no le gusta leer a la gente, ok, ya, pero váyase a internet, Google, pongan ahí Decálogo de Lenin, 1913. Son 10 cosas nomás. Y vayan viendo una a una cómo en todos estos últimos años han cumplido todas. Oye, y fíjate Entonces, que, a mí me llama la atención que la gente no lo entienda y cómo no investiga un poco más, se queda como, yo no sé si son demasiado ingenuos o les da lata pensar. Les da oye, lata, las quería llevar a un tema, en su novela Demonio, Roberto Ampuero teoriza de manera bien interesante. Yo lo pensaba, lo suscribí totalmente lo que él plantea ahí en el libro, inserto en la novela. Eh, Chile era el faro de Latinoamérica hasta el año 2019. Y en esa soberbia que desgraciadamente nos perjudicó tremendamente, acuérdense que estábamos en la guerra comercial uno, no esta, la guerra comercial anterior de Xi Jinping y Trump, y fue que Chile, como sede de la APEC, ¿no es cierto?, que iba a ser en noviembre del año 2019, iba a ser el centro del mundo, y el presidente Piñera iba a tener la oportunidad, él con su protagonismo, ¿no es cierto?, y sus ambiciones de poder también, de decir, señor Xi Jinping, por favor, dese la mano con el señor Donald Trump aquí y sellen un acuerdo de paz. O sea, pacificador del mundo, el dueño de la pipa y la paz. Ese evento en que de alguna manera el capitalismo demostraba, bueno, China también en lo económico es capitalista, eh, iba a demostrar el tremendo poder y el logro exitoso de lo que Chile estaba adquiriendo en ese minuto. Y es más, un mes después íbamos a ser sede de la COP25, ¿no es cierto? Porque Brasil, un tremendo monstruo de país latinoamericano que dijo no soy capi con la COP25, así que cedo mi cupo, y Chile dijo, por supuesto que lo hago yo. Y la izquierda internacional y fundamentalmente latinoamericana, el Grupo de Puebla, de Sao Paulo, con el señor Meo también metido ahí, con Lula y todo, la izquierda argentina, etcétera, ellos dijeron, oye, esta cuestión no puede ser, y seguramente los planes estaban ya determinados, y lo único que se hizo fue adelantar el plan. O sea, cuando uno piensa cómo se pueden quemar en cuestión de minutos simultáneamente 77 estaciones de metro en Santiago, cómo se logra eh, quemar edificios como el edificio de Enel, etcétera. Eso no fue, yo creo que lo de Nepal hoy día fue algo espontáneo, porque a los jóvenes, a la generación Z, les quitaron todas las redes sociales, un nivel de censura tremendo, y veían cómo la corrupción en ese país del Partido Comunista era tremenda, igual que en los otros países del mundo, cómo se enriquecían con desempleo juvenil de tasas de más del 20%. Y bueno, y en Chile había que matar este sistema. eh, pero no fue algo espontáneo como, no. como lo pasó, digamos, en la primavera árabe ni lo que pasó en Nepal. Esto fue absolutamente planificado y era la forma de derrotar a Chile, porque ese modelo, si se mostraba exitoso, hacía fracasar el comunismo en Latinoamérica. Pero de alguna manera, no quiero ser pesimista, pero de alguna manera lo estamos logrando. Yo tengo confianza que, a pesar de todas las torpezas, ignorancia, etcétera, de mucha gente, eh, vamos a tener un mejor gobierno, y vamos a tener que ser muy enérgicos para contener este chantaje de la izquierda, que ya está anunciando de que va a estar en la calle y va a gobernar desde la calle. Pero yo creo Disculpa que que las herramientas de la democracia permiten efectivamente neutralizar a esa gente, y va a haber que tener pantalones para hacer la pega, ¿ah? Y apretarnos el cinturón además, porque así como tu analogía del auto con los neumáticos gastados, yo creo que este gobierno nos está dejando sin neumáticos, sin batería, y hasta los vidrios, los parabrisas lo sacan. Entonces, reconstituir y reconstruir este país no va a ser tarea fácil, y va a ser una tarea heroica. Chantal, puedo, una cosa que antes que se me vaya la onda, y además que antes que se me acabe el tiempo, me gustaría, ya que estamos hablando del 11 de septiembre, me gustaría sugerir, si es que los pueden encontrar, dos libros que pueden leer, porque no hay mucha literatura de la época en el momento. Uno de ellos lo escribió María Morandé y se llama La Guerra de las Mujeres. Es un libro
absolutamente de la época, fue escrito en el momento, y eso es súper interesante porque no es un libro escrito 2 años o 5 años después, es en el momento. Y este otro, que estuvo incluso dedicado acá en un momento, se llama Chile, el crimen de resistir, de la periodista francesa Suzanne Laban. Este libro es una bitácora, va día por día, desde los inicios del gobierno de Salvador Allende hasta el pronunciamiento militar y después. Sale cuando, por ejemplo, censuraron las radios, cuando censuraron los diarios, cuando el gobierno cambiaba las cosas, cuando asesinaron a gente en los campos, cuando, cuando le entregaron las fábricas a los operadores y no sabían hacer nada con la fábrica. Lo mismo que pasó en Cuba cuando se fueron, cuando abandonó la Unión Soviética. Entonces, son dos libros que son, yo los pondría casi como dentro de la historia de nuestro país, porque son libros absolutamente que obviamente tienen un sesgo en el sentido de que son libros de la época y que son libros que realmente a uno le puede abrir los ojos de qué fue realmente lo que sucedió. Yo en este libro de Susana Ladán, que me basé en cómo quise hacer mi libro acerca de la revolución del 18 de octubre de 2019. Quise justamente dejar un testimonio, y estos dos libros son testimonios de esa época. Yo se los Ok, sugiero, búsquenlos si los encuentran, no debe ser muy fácil, pero puede que sí. ya. Oye, Chantal, bueno, mira, estamos ya en los minutos finales. Yo voy a despedirme de nuestros auditores y dejarlos invitados para el jueves 25 de septiembre, porque el próximo jueves es 18 de septiembre, día que celebramos nuestras fiestas patrias, ¿no es cierto? La primera junta de gobierno, no es el día de la declaración de independencia, por lo más. Ahí teníamos que hablar otro tema, digamos. Así que esperamos que tengan todos unas felices fiestas patrias, sanas, ojalá sin accidentes, y ojalá con buen tiempo también, ¿ah? Así que yo me despido, que pasen unas felices fiestas patrias, gusto de tenerte de vuelta, Marisol. Y Chantal, te dejo los micrófonos para que te despidas y después Marisol. Muchas gracias, Reinaldo. Yo creo que la verdad que es un tema el 11 de septiembre todavía que nos divide. Me gustaría que se mirara con altura de mira. Yo creo que hay cosas que ya tenemos que ir considerándolas como historia, es decir, irlas superando. Pero me gustaría que se viera en igualdad de condiciones. Yo siento que hoy día hay una alta parte de la población que lo mira solo de una perspectiva. Yo creo que acá hay dos bandos que sufrieron y por lo tanto tiene que haber igualdad de mirada e igualdad de justicia también. Y con respecto a lo que dice Marisol, tengo el libro Marisol, el Chile, el crimen de resistir, y lo tengo en la versión francesa. Pero debo de confesar que nunca lo he leído. Y yo creo que es no querer leerlo. Yo creo que es tan doloroso que... Pero lo voy a hacer. Yo creo que hay que ser fuerte y para ver ese tipo de... Para tener la mirada completa, lo voy a leer, pero lo tengo. Así que gracias y nos vemos prontamente. Gracias, Bueno, Chantal. también me despido y que pasen un muy bonito 18, bailen una cueca, escuchen música folclórica, seamos como el emblema patrio nuestro, no tenemos que ir a ningún otro lado de la casa con unos buenos guasos quincheros que nos puede ahí, yo lo encuentro que es la mejor forma de hacerle un homenaje a nuestro país, es justamente escuchando nuestra música. Y Mañana tengo ponerle la bandera. suerte, mañana tengo la suerte de estar en un show de los Guasos Quincheros donde tengo dos grandes amigos, el almirante Eduardo Troncoso, que se acaba de incorporar, y Antonio Antoncich, que es el decano. Así que también vamos a tener la oportunidad de estar con ellos y escuchar buena música chilena. Y su bandera, no se olviden. Y da gusto ahora ver que ya no se ven tantas banderas mapuches y otras banderas más que a fines del 2019. La bandera chilena es nuestra única bandera y la bandera que nos... Yes. Así que muy buenas tardes, muchas La gracias. bandera que nos une. La bandera que nos... Así que hasta el próximo jueves 25.